Dios. Y si nos vamos a Juan 6, del 60 al 69, dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Lo dijo Jesús en aquel tiempo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y dice aquí, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de qué, de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero Pedro, que siempre estaba atento ahí, decían que Pedro era colérico y todo lo que quiera, pero Pedro estaba atento a cada palabra de Jesús. Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque ella nos edifica, Señor. La palabra restaura y además da vida. De eso se trata, ¿verdad que sí? Es un conocimiento que a muchos les es un poco incómodo y muchas veces difícil de digerir. Cada vez que viene una palabra fuerte que sale de la misma palabra de Dios, le es difícil a mucha gente digerir, como pasó en aquel momento. Cuando Jesús venía hablando a los discípulos, le dijeron: mira, esas son palabras duras, bájale algo, maestro, porque se van a ir la gente. Y Jesús tuvo una respuesta que nadie puede cuestionar el amor de Jesús, pero fue una respuesta contundente. Muchas ocasiones nosotros, aunque conocemos la palabra, somos los primeros en que dudamos y en que no nos preocupamos por comprender la veracidad de la palabra de Dios y su aplicación, que aplica a todos nosotros. Por eso Jesús les habló a ellos con mucha propiedad y autoridad y sin miedo. El miedo que muchas veces muchos de nosotros como líderes tenemos, Jesús no lo tenía. Y es que nosotros escuchamos la palabra de Dios y solo nos quedamos de esa palabra con lo que nos conviene en el momento, lo que nos satisface, lo que nos ayuda, lo que es conveniente a mí. La palabra que yo quiero oír, esa es la que yo busco en la Biblia. Si yo quiero palabra de aliento, busco y digo: Jehová es mi pastor. Si yo quiero palabra de fortaleza, busco el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente, y digo donde dice en Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Todo eso es conveniente y no es malo. Pero no es esas las únicas palabras que nosotros tenemos que acudir. Nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Y cuando nos estamos desviando, Señor, muéstrame el camino. Llévame a la palabra donde tú me corriges. Y ayúdame a entenderla. Y a no cerrar mi corazón, ni entender que tú me estás diciendo palabras duras, sino palabras de amor. ¿Estamos aquí? La palabra que trae corrección y confrontación, esa no nos interesa. No contienda, porque corrección y confrontación no es contienda. Cuando es confrontación es cuando el Espíritu me confronta a través de la palabra y me confronta a mí. O yo confronto a un hermano en el nombre de Jesús que lo veo que se está desviando del camino. No lo puedo confrontar a palabras mías, sino con la palabra de Dios para poderlo hacer volver del camino. Pero hasta esas palabras la gente no las quiere escuchar, porque nadie quiere que le busquen cómo alinearlo. ¿Y qué es lo que se desalinea?
lo que está desalineado, hermano. ¿Qué es lo que se endereza? Lo que se está torciendo. ¿Qué es lo que se corrige? Lo que está mal. ¿Qué es lo que se aconseja para que no fracase? Entonces, todas esas cosas, Jesús se la venía diciendo a ellos. Que venían muchos siguiendo a Jesús, miles de gente, y tenía muchos discípulos. Porque venían detrás de él, que le hacía los milagros y del que tenía gran fama. Pero cuando Jesús comenzó a darle en la llaga y a decirle que no pueden y no deben hacer, entonces los mismos discípulos se asustaron. No era que ellos no creían en lo que Jesús decía, es que se asustaron porque nosotros, y lo he vivido yo, nosotros cuando viene la corrección y hay personas rebeldes, siempre hay alguien que dice: pastora, cuidado, mire, con miedo. Y Dios hace muchos años que se llevó el miedo de mí. Es hacer lo correcto. Y usted, su vida es suya. Pero a nosotros nos toca como pastores y como líderes corregir en amor, enderezar lo que nosotros vemos que se viene torciendo y no dejar que se quiebre ese árbol ya de tanto que se tuerce. ¿Estamos aquí? Cuando somos confrontados con la palabra y alguien nos trae y nos dice: mire, usted lo está haciendo mal, hermano, eso no puede ser así, viene rebeldía. Ustedes lo saben. Viene una especie de rebeldía primero es contra el líder, contra los pastores, contra la obra, pero en el fondo es una rebeldía contra Dios. En vez de poner un oído humilde y sencillo y decir: es verdad, eso que usted me está diciendo, es verdad que lo estoy haciendo. Ayúdeme. Yo quiero restaurarme, yo quiero levantarme. Yo quiero salir de este atolladero en el nombre de Jesús. ¿Y qué hace Dios? A través de su Espíritu Santo, usándonos a nosotros, vamos a ayudarte a levantarte en el nombre de Jesús. ¿No es así, mis hermanos? Los discípulos, señores, sí, esos mismos discípulos, aquellos mismos que Él escogió, que Él seleccionó, no porque eran profesionales, ni porque eran ingenieros, ni porque tenían dinero. Él los escogió porque vio en ellos condiciones para seguirle. Y escogió pescadores, y escogió cobradores de impuestos, y escogió a los rebeldes que andaban con el cuchillo en la mano, y escogió de toda clase. Incluso hubo algunos que pertenecían como a un movimiento como de guerra. Mi esposo sabe mucho de eso, y Miguel. También los celotes, también Manny, la gloria sea de Dios. La iglesia está aprendiendo y expandiéndose. Y ese dijo: yo vine con mi alma aquí, porque él creía que la liberación se iba a producir a batazo limpio y con sangre. Hay que sacar sangre, con espada, con todo, con jabalina. El Señor decía: ese no es el tipo de liberación que yo traigo. Entonces Él los escogió y los fue alineando a todos. Fueron comprendiendo cuál era la visión de Jesús. Pero en ellos llegó una preocupación. ¿Cómo puede llegarnos a nosotros? Nadie quiere que nadie se vaya de la iglesia. ¿Estamos aquí? Nadie quiere que nadie salga de la iglesia. Porque si hay amor, tú no puedes querer que ni aun el más pequeño que tú consideres dentro de la iglesia se vaya para el mundo. Nadie quiere. Duele, hermanos, por amor. Duele, saca lágrimas, saca cuestionamientos. ¿En qué estoy fallando? Saca pedir perdón, saca muchas cosas. Pero ellos estaban preocupados porque ellos veían el crecimiento de ese ministerio. Y cuando esa gente comenzaron: ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Eso no nos está gustando, se está desenfocando. Nos gustaba cuando recibe la vista, levántate y anda. Y eso es lo que nos gustaba, porque andábamos al lado de un tigre que hace milagros y que tiene todo el poder, y nosotros estamos al lado de él. ¿Se dan cuenta? Pero cuando Jesús dijo: espérense, que no se trata solamente de eso. Esas son las añadiduras. Y cuando Jesús comenzó a hablarle directamente a todo lo que había que corregirse y al corazón, entonces muchos comenzaron a decaer
y a murmurar, incluso los discípulos, porque aquí no dice que era la multitud que estaba murmurando, sino los discípulos estaban murmurando en su corazón. Pero como Jesús lo sabía todo, dijo: ¿qué es lo que usted está murmurando ahí en su pensamiento? El que me mandó aquí para la tierra también puede tomarme y que me puede llevar de nuevo. ¿Y ustedes qué van a ver? ¿Qué van a creer? Y se quedaron callados. Y aún en este tiempo, una corrección, viene rebeldía contra los líderes y contra los pastores. Y es que Dios trae el discernimiento de lo que está pasando en la vida de ustedes. Porque no es verdad que Dios va a tener un liderazgo ciego, porque entonces no es llamado. Un liderazgo que no se da cuenta cómo andan sus ovejas, sin que nadie tenga que traerle chisme, que se revise. Y le doy la gloria a Dios. A mí nadie tiene que venirme a contarle nada de nadie. Porque cuando Dios quiere inquietarme sobre alguien, sueños. Cuando Dios quiere, me inquieta sobre. Ponle el ojo a fulanito. Ponle el ojo a su tanejita. Hay algo que no anda bien. Y comienza su misma conducta a mostrar el alejarse. Porque saben que Dios va a revelar. Y que como Dios revela, viene corrección. Y cuando viene corrección, viene dolor, hermanos. Y hay que aceptarlo. ¿Estamos aquí? Entonces los mismos discípulos eran los que estaban diciéndole en su corazón. Y no era uno, parece que era un pensamiento de generalidad entre los discípulos. Por eso Jesús habla en sentido general. Y por eso Jesús le dijo: sí, déjenlo que se vayan. ¿Se quieren ir ustedes también? Ay, que no nos diga así el Señor. Que no nos diga eso el Señor. Que no tengamos que escuchar esa palabra en ocasión de la falta de sabiduría, y en ocasión de la falta de visión, y en ocasión de la falta de poner el corazón en lo que Dios te está diciendo. ¿Estamos aquí? Miren, cuando no te guste algo, y yo soy de la persona, y le doy la gloria a Dios, quisiera parecerme a Jesús, pero no puedo, pero trato de alcanzar un poquitito. Cuando yo le digo a una gente: quiero hablar contigo, olvídese. Y yo tengo mi litica ahí, que hablar con fulanita, hay que hablar con Parancejito. A mí no me preocupa si usted recoge y se va. Esa preocupación Dios me la quitó hace tiempo. Porque Dios anda buscando gente que le sirvan en espíritu y en verdad. No gente que por un momento están obedientes y están sometidos, y en otro momento quieren hacer lo que le da su gana. Y me refiero al que trabaja en la obra fundamentalmente. Porque los que son visitas y demás, y que vienen y que van, yo puedo darle un consejo. Y si me permiten entrar en su vida, puedo ayudarle y orientarle. Pero hay personas que yo: Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Porque son personas que muestran su rebeldía y cierran su vida, que no permiten que nadie entre. Ay, qué pena. Porque usted tiene que sentirse privilegiado cuando Dios pone en el corazón de alguien, de un líder, que hable con usted, que lo corrija, que lo restaure y que lo ayude a levantarse. Y si usted tiene algo contra su líder, no vaya a murmurar. Porque llega, confronte a su pastor con respeto, a los líderes con respeto, con gallardía. ¿Usted sabe lo que es gallardía? Venga acá, pastora, ¿qué es lo que usted está haciendo con esos cuartos que usted dijo que estaban ahí? Pues ven, mi amor, ven, intérnate conmigo una semana, ven, métete ese libro. Y ven, esta parte que estoy buscando, comienza a buscarla tú también, y así estamos bien. Y sale la persona identificada y luchando porque las cosas vayan a mejor. Pero, perdóneme, que fue el diablo que me puso este pensamiento, porque Dios no te lo va a poner. Y entonces ahí tú sales restaurado. Pero cuando usted deja que el diablo lo use y usted comienza a elucubrar pensamientos y distorsiones y demás, usted está siendo un equivocado
que no está recibiendo orientación y que usted va al fracaso. ¿Estamos aquí? Jesús nos escogió. ¿Cuánto creen que Jesús nos escogió? Juan 6 del 70 al 71 dice Jesús. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Ay, mamacita. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. ¿Y era qué? Uno de los 12. Jesús le respondió con autoridad. Pero Jesús estaba claro que ahí había un engañador. Por lo cual, si aquí aparece un engañador, un murmurador, pues yo no me voy a volver loca. Porque si Jesús, siendo Dios, a Judas, que él lo escogió y sabía que Judas, primero, metía la mano en el alfolí. Y segundo, tenía en su corazón, no estaba convencido de la visión. Y por eso en él estaba el germen de la traición. Porque murmuración es traición. Y estaba el germen de la traición, pero el Señor dijo: déjalo ahí, que le llega a su momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo me imagino a Judas, pero ¿será que me estará tirando puya? Hermano, ya él sabía, el Señor lo sabía. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús se dio cuenta que los discípulos tenían algún tipo de preocupación. Porque eso es hasta natural, hermano, que te preocupe por la vida de la gente. Y que fulano de tal, y que penencejito. Pero miren, yo le voy a decir algo y grábenselo en su corazón. Nadie se descarría de ahora para ahorita. Nadie se enfría espiritualmente de ahora para ahorita. Nadie abandona a Dios de ahora para ahorita. Eso es un proceso. Y usted tiene que saber cuándo está entrando en esa situación para levantarse, para sacudirse y para decirle: yo no le doy la espalda a mi Dios. ¿Estamos aquí? El Señor por eso le dijo: yo los escogí a ustedes. Cuando se habló de que habían algunos que se estaban yendo del lado del maestro. Y se fueron, comenzaron a irse. Dice que a partir de ahí muchos se fueron del lado de Jesús. Y es que Jesús entendía que eso no pertenecía a su equipo. El que se va de tu lado, el que abandona la visión, el que no entiende qué es lo que Dios está haciendo y se fue, ora por esa persona y que le vaya bien. Porque es mejor que no esté a tu lado a que esté a tu lado haciéndote la guerra. Es mejor que una persona te abandone y se vaya de la obra y diga: no, me fui, a que se quede dentro de la iglesia haciéndote la guerra. Te la hace espiritualmente. Si usted no se siente cómodo en un ministerio porque usted que está mal, muévase de ahí. No comience a hacerle la guerra al líder o a los líderes, porque usted se está dejando usar de Satanás. Por eso el Señor le decía: ¿te quieren ir ustedes también? Le dijo. Oigan bien, y Jesús, ese era su círculo íntimo y Jesús lo amaba. Pero ellos se fueron, y ese grupo que se fue no determinó que Jesús se quedara solo, porque el Padre envió una nueva camada, como decimos nosotros, un nuevo remanente, mujeres que seguían a Jesús, que entregaban todo, que trabajaban por la obra, que en las 12 mujeres extraordinarias lo estudiamos. Mujeres que producían, mujeres que buscaban los recursos. ¿Cuántos se recuerdan de ese tema, ese curso que dimos? 12 mujeres extraordinarias, 12 mujeres que fueron escogidas por el Señor e hicieron su trabajo, cada una y con la autoridad que el Señor les entregó. El Señor tenía confianza en esas mujeres, como hay muchas mujeres aquí en Kadosh y como hay muchos hombres también. Posiblemente cuando Jesús dijo esas palabras: se quieren ir ustedes, váyanse. Es posible que Jesús estuviera pasando por un momento de decepción por la conducta de esa gente. Es posible que Jesús estuviera decepcionado. Juan 6, 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos, no era la gente que lo seguía, el común, señores. Estamos hablando de discípulos. Dice: muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya que no andaban con él. Ya no querían andar con Jesús. Ya no les gustaba lo que Jesús hablaba. Ya Jesús entró en otra dinámica. No era solamente milagros
Comenzó a hablarle del reino de los cielos y lo que había que hacer para ser salvo. Sí, sí o sí. Jesús, cuando los discípulos le dijeron, estas palabras son duras. Y el Señor se fue más lejos, le dijo, ¿ustedes consideran que estas son palabras ofensivas? No, pero yo no las puedo cambiar. Ustedes van a tener que seguir escuchando lo que el Padre me revela y lo que yo tengo que decirle a ustedes. Sí, porque yo te digo la verdad, tú vas a recoger y te vas a ir, ese es tu problema. Y tú tienes que estar claro en eso. Si Dios te está confrontando en este momento es para que reaccionen. No es para que te ponga más rebelde. Pero tiene que decirse las cosas como son y como Dios se las revela a uno. ¿Verdad que sí? Jesús estableció claramente que quiere ir, váyanse. No, era que no le iba a doler, pero tampoco Jesús se iba a volver loco con eso. Pero Pedro tuvo una reacción rápida, como reaccionamos nosotros. No, espérese, pastora, no, espérese, yo de mi Dios no me alejo. Esa es la reacción natural. Cuando se te confronta por algo, esa es la reacción natural. Porque es que hay cosas que son inexplicables en un siervo de Dios. Es que hay cosas que no se pueden justificar en un siervo de Dios. A un siervo de Dios no hay que decirle congrégate. A un siervo de Dios no hay que decirle que ore. A un siervo de Dios no hay que decirle que lea la palabra, por favor. A un siervo de Dios no hay que decirle sé fiel a Dios. A un siervo de Dios. Por eso es que dice la palabra que en aquel momento el Señor separará las ovejas de las cabras. ¿Estamos claros? Tenemos que estar definido cuál es nuestra clasificación en el reino de los cielos. ¿Cabras u ovejas? Porque va a llegar un momento, y aunque nos parecemos, porque es que se parecen mucho esos dos animalitos. Y eso significa entre lo que es el trigo y la cizaña, que también se parecen. Pero llega en un momento en que son total y absolutamente identificadas. Y dice el Señor que no se van a colar. No se lo cree, hermano. Si le está saliendo algún cachito aquí adelante, córteselo. Sí, porque la diferencia entre las ovejas y las cabras son tan parecidas, yo misma no la podría identificar. Pero me dijeron que a las cabritas le salen unos cachitos aquí, unas tutumidas que a las ovejas no le salen. Si te quiere salir algún cachito, no sé qué significado podrá tener eso. Porque a Satanás lo pintan con cacho. Porque el que no está con él, contra él es, dice la palabra de Dios. Dice Lucas 11:23. Ya vamos concluyendo. Pedro le dijo al Señor. Pedro le dijo al Señor, antes de leer esto aquí, le dijo, pero ¿y a dónde vamos a ir nosotros? ¿Y ustedes, cadochines, para dónde pueden coger? ¿Qué ustedes creen que lo espera en el mundo? No sean rebeldes, mis hermanos. El que llegó aquí va a escuchar lo que Dios está poniendo en el corazón de nosotros. Tiene que escucharlo. Y de usted depende cómo usted lo asimile en su corazón. Porque son palabras que vienen de la palabra de Dios. No estamos inventando nada. Ahora usted tiene que definirse si usted va a seguir a Jesús o si usted va a abandonar. Porque siempre lo digo, el evangelio no es fácil. Y los sacrificios que hay que hacer como evangélico, todo el mundo no está dispuesto a hacerlo. Todo el mundo no está dispuesto a desprenderse de la carnalidad. Todo el mundo no está dispuesto a sangrar los codos de manera económica. Todo el mundo no está dispuesto a sacrificar sueños. Todo el mundo no está dispuesto a dejar lo que sea en el mundo por venir a servirle al Señor. Todo el mundo no está dispuesto, pero los que están dispuestos son los guerreros que estamos dispuestos a salir adelante y que estamos firmes en el Señor y que no nos importa lo que diga el mundo. Ni lo que diga mucha gente que está a tu alrededor. Te está poniendo fanático. Tú quieres estar todos los días en la iglesia. Pero si hay de lunes a viernes discoteca, ahí no hay problema. Ahí no hay crítica. Ahí fulano está gozando. No, a fulano el diablo se lo está llevando. Porque déjeme decirle algo. No, eso no se puede decorar, hermanos. Y aquí yo no ando hablando del enemigo. Pero yo quiero que usted sepa que si usted anda frío, revísese. Si usted está apagándose espiritualmente, sacúdase. Que no hay término medio en el Señor. Dice en el libro de Apocalipsis
que usted tiene que ser frío, y sabemos que ya el diablo se lo llevó para allá afuera, o caliente, que estamos pegaditos ahí del Señor. Pero no crea usted que le está sacando la lengua al Señor, dando salticos de un lado para otro y con un pie adentro y el otro afuera. Hoy soy evangélico y mañana estoy ahí gozando y bebiendo y en el mundo y fornicando y en infidelidad y en deslealtad y creyendo que me estoy llevando el mundo por delante, pero es el mundo que me está llevando a mí. Pero nosotros, los que estamos aquí, hemos decidido. ¿Cuántos están decididos a seguir las pisadas del Maestro y a no abandonarle? Y menos por cosas triviales. Siempre tengo que ponerles a ustedes ejemplos y testimonios. Porque lean la noticia. Miren, yo nunca le dije, recomiendo a mis ovejas, que no pueden ver los dispositivos, no vean la noticia, manténganse nada más en ayuno y oración y vengan a la iglesia, brinquen, salten, no estudien, no hagan esto, no vayan a empresa, no vayan a, porque el Señor ya viene. No. Haga todo lo que usted tenga que hacer decentemente y en orden, sabiendo que no le está fallando a Dios. Porque si ustedes leen la noticia, se dan cuenta que en esta semana una jovencita de 22 años que perdió la vida. Aquí vemos gente, yo tengo periodistas aquí. Paola, publicista, de todo. Y yo sé que ellos tienen, por ejemplo, Yeuri sabe más de eso que yo. Ya Yeuri sabe que mataron a una que andaba con macha. La mayoría de ustedes. ¿Pero qué subió ella? Un ratico antes en la discoteca, un en vivo. Las dos niñas. Gozando, entre comillas, y el diablo frotándose la mano. No te preocupes que a ti te llevo ahorita en un ratico. Goza ahí, que ya te llegó tu turno, 22 añitos. No pasaron horas, quizás una hora, quizás menos, quizás más. Y bueno, mataron a los otros dos. Ahí hubo muertes, porque son personas que decidieron entregarle su vida a Satanás. Una niña de 18 años ya con un prontuario delictivo desde los 16 o 15 años. Droga, muertes, accidentes, violencia doméstica, todo tipo de cosas. Y lamentablemente, esas son la gente que alguien me dijo, pero ella monetiza. Digo yo, ¿cómo que monetiza? Sí, porque aunque es plebería, pastora, eso van y lo ven, porque hasta los mismos evangélicos van a YouTube a ver esas pleberías. Usted está mal si usted hace eso, hermano. ¿Y qué yo le quiero decir a usted? Que supuestamente esas personas estaban disfrutando la vida y llevándose el mundo por delante. Yo les digo a ustedes, posible yo saliendo de mi casa me pueda pasar algo. Solamente Dios lo sabe. Pero hay menos posibilidad que si yo estoy saliendo de una discoteca a que si estoy saliendo de mi casa o de la iglesia. Para que lo tengan claro. No haga pacto con el mundo. Suelte el mundo, hermano, si usted quiere a Dios. Es que usted está en un dilema, que no quiere soltar el mundo, pero entonces no quiere servirle a Dios. Y entonces Dios dice que no, que usted es tibio, y como usted es tibio ya lo vomitó. Entonces no hacen aquí. Si usted se quiere entregar que el diablo se lo lleve ya totalmente, pues total, usted lo que está perdiendo el tiempo aquí. Suelte a Satanás y métase con el Señor. Suelte el mundo y métase con el Señor. Y métase con Dios, que olvídese. Usted está guardado. Su futuro lo tiene Dios en sus manos. No se crea usted. Miren, yo le digo algo a ustedes. Y posteaba algo el viernes, no sé si fue el jueves o el viernes. No era TBT, pero yo lo quise tirar, pues son problemas míos. Yo tiro cuando yo quiera. De unas fotos de mi esposo caminando conmigo allá en la madre patria, pues hombres, allí estábamos los dos muriéndonos de un frío, pero allá. Y Dios me dejó sentir, y eso lo escribí, que yo no tengo que andar detrás de bendiciones, ni forzar por bendiciones,
Porque mientras yo estoy involucrada aquí, entregada todo. Miren, cuando mi esposo me llamó y me dijo, mándame el pasaporte que vamos de viaje, que no sé qué. Yo andaba en tenis, con un jean y un polochecito de lo que uso para ir a la obra y metía de cabeza en la obra cuando él me llama. Vete al banco, busca que no sé qué, que tiene una cita, que qué sé yo qué. Mientras yo estoy para lo de mi papá tiene detalles conmigo. Créanlo, señores, no forcen por las añadiduras. Sírvanle a Dios. Que yo no estaba pidiendo, dije, llévame papaña, Señor. No, Señor. No estaba en eso. Porque Dios lo sabe. Incluso mi esposo lo sabe. Después se enteró, pero algunos testimonios de personas muy cercanas a mí, como Caleb y Lacey. Yo le dije, voy para la madre patria, pero yo le estoy pidiendo al Señor que ese viaje no se dé hasta que yo no comience a poner los pisos, hasta que no se comiencen a poner la ventana. Por favor, Señor, por favor, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? No solamente se comenzaron, el viaje se pospuso y no solamente Dios me dio esa satisfacción. No solamente que se comenzaron a poner, sino que dejé total y absolutamente los pisos y las ventanas puestas. Den un aplauso a Dios. Son añadiduras, lo demás. Yo me encargo de lo de él y él se encarga de lo mío. Ese es el intercambio y es excelente, hermanos. Él dice que cambiemos la carga. Y yo te digo a ti hoy, suelta la carga y entrégasela al Señor y coge la carga de él. Es más cómodo. Miren, para mí, mientras ustedes se andan volviendo locos, que es cierto, yo estoy feliz allí, subiendo y bajando esos escalones y mirando por allí, y ven, quítame aquí, ven, quítame allí, y Dios me permite resolver todo lo demás a nivel personal. Este es mi testimonio, mi vida de testimonio y fe, que servirle al Señor, Él se encarga de todo lo demás. Y por ahí hay otro testimonio más que lo daré después. El Señor tiene en sus manos los detalles de mi vida. A mí no me está, yo no pagué un chele en ese viaje, para la gloria de Dios. Entonces, pues, tampoco de que voy a coger prestado. No, hermano. No se agonice que Dios es que te premia y te dice, toma, mijito, ve, cógete ese frito como me hizo a mí. Que yo estaba allá, pero todos los días yo tenía una llamada de la construcción y dirigiendo y pon allí, dile a fulano que no, que allí, que aquí, que allí. Pero nada de eso me atormentó porque yo estaba haciéndolo para mí, Padre. ¿Qué dice Lucas 11:23? Y es lo que quiero que ustedes se le quede en su corazón. Y vuelvo y les digo, pongan el corazón en lo que estamos hablando, no me miren a mí. Y no dejen que Satanás tampoco le esté ministrando en la cabeza que es contra usted, no es contra nadie. Es la palabra que Dios mandó hoy y yo quiero que el pueblo la asimile y la reciba para su bien. ¿Qué dice Lucas? El que no es conmigo, el que no es conmigo, pero no estoy hablando Grecia, va, no solo dijo Jesús. Dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ustedes entienden ese misterio de esa palabra? Si usted no está con Jesús, usted está contra él. No, pastora, porque yo vengo algunos martes, algunos miércoles, algunos domingos, yo vengo, pastora, pero no, hermano, servirle al Señor es una decisión. Soltar el mundo es una decisión. Dejar los afanes es una decisión. Los deleites del mundo tienen que tener segunda parte en tu vida. Y cuando yo digo los deleites, es todo lo que tú no vas a tener que forzar para irte a como una cenita buena con tu esposo o con tu esposa. Si quieres irte de viaje a la madre patria, tampoco tienes que forzar, Dios te lo sirve. Porque Dios dice, este es mi siervo, necesito un descanso. Pero no, a mí me cae una agonía porque tengo que estar aquí en la iglesia. No es tengo, hermano. Eso tiene que salir del corazón. Aquí nadie tiene. Aquí la gente quiere. Debe ser así. Aquí nadie se obliga. Aquí hay un anhelo. Yo tengo un anhelo, no tengo obligación. Yo siento compromiso con el Señor.
Y yo quiero que ustedes aprendan eso, porque Dios lo ha establecido así. Si Jesús no se preocupó por aquellos que tenían tiempo caminando con Él, pero que el Señor sabía que el corazón no estaba ahí, lo que andaban era detrás de ¿qué? De lo que el Jesús estaba haciendo, de la fama de Jesús, de los bienes de las bonanzas que Jesús estaba haciendo. Y bueno, estaba pegado del maestro. Es como si mi esposo fuera el presidente de la república y yo la primera dama. Pero no importa, donde quiera que él esté, yo soy la primera dama. No es así, porque él no tiene otra dama. Ay, aleluya. Su dama soy yo. Su primera dama, donde quiera que él esté. Él dirige el departamento de barrer. Ahí estoy yo con la escoba también, barriendo como primera dama. Él dirige lo que esté haciendo. Yo estoy al lado de él como su primera dama. Y así es el trato que el Señor a nosotros nos da. No nos da. Nosotros no tenemos que vivir de la migaja que el mundo nos da. Y el que se pone para Dios no va a mendigar, ni va a necesitar. Miren, hay mucha gente cautivos. No, porque si no voy, entonces no produzco. Y si no produzco, la casa no se paga. Y si no se paga, que no comida. Y no dijo él que no te afanes. Y no dijo él que descanses en él. Y no dijo él que busque su reino y su justicia, que no va a haber una empresa más prosperada que la tuya, que no va a haber un negocio más bendecido que el tuyo, porque le diste la prioridad al Señor. En tu curso no va a haber nadie más brillante que tú, cuando tú decides marcar distancia del mundo. Ahora, cuando tú eres parte del grupito de los chuletosos que están ahí en la universidad, y los chistes crueles y la vagabundería, y usted se mete en los canes y usted se va, y usted hace coros con quien no debe hacer coro, entonces usted no tiene testimonio. ¿Estamos aquí? No se preocupe usted, hermano, por el que usted fue y le habló de la palabra, y el que usted trató de orientarlo, y el que usted ha orado por él, ha derramado lágrimas, y el que usted ha respaldado y se va. No se preocupe. Ore. Ore. No juzgue. Ore. No se enoje. Ore. No deje que el diablo comience a pasarle factura, que usted pase factura de lo que hizo para esa persona. Ore. No deje que Satanás lo meta a usted en el mismo juego. Señor, ten misericordia. Señor, déjame ver en qué fallé. Señor, levanta a esa persona. Señor, no la dejes, porque tú le amas. Pero no es que tú vas a soltar todo lo que estás haciendo por el Señor, porque alguien te dio la espalda. Porque miren, uno te abandona y Dios levanta 5. A nivel ministerial yo lo he vivido. Y Dios levanta 5 que agarran ese ministerio. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor solo quiere que nosotros, al oír sus palabras, pongamos aceptación. Y cuando recibamos palabras de corrección para llevarnos a caminar correctamente, aun cuando duela el proceso, le digamos que sí al Señor. Es momento de tomar decisión. Es momento de reaccionar en vez de abandonar. Es momento de reaccionar en vez de abandonar. Porque usted no está abandonando las 4 paredes. Usted está abandonando a Dios. Usted está abandonando ese legado que el Señor te ha entregado. Porque Dios vio en ti alguien especial. Wow, qué bueno es sentirse especial cuando el Señor te llama. Cuando el Señor te asigna cosas es porque tú eres especial. No dejes que Satanás te meta otra cosa y comience a decir: yo soy especial para Dios.